venía pues muestras de animales, pollos, etcétera, y a veces estaban en buen estado de salud, pero venían para un control y habían caballos para descartar y teníamos que comer carne de caballo. ¿Tú por qué decidiste quedarte en Chincha y no moverte de Chincha y que Chincha, invertir en Chincha, porque tú inviertes todo lo que puedes en Chincha, no te gusta moverte de acá? ¿Por qué anclar tu éxito en una provincia y no hacer lo que hicieron los grandes, que dijeron, no, nos vamos a Lima y ahí hacemos edificios y gastamos nuestro dinero en otro lado de donde yo no vine? Claro, es que el concepto mío de la industria de, como te dije en un comienzo, es más que todo tener una gran satisfacción con resultados y más que todo buscar que nuestros productos funcionen, ser innovadores y que estos productos prácticamente sean adquiridos porque sí sirven, no porque hay un marketing detrás de ellos. Entonces, el tener este tipo de industrias es como un apostolado. Y igual son los conventos. Los conventos siempre, la formación de sacerdotes están en zonas aisladas, nunca están en el centro de las ciudades. Entonces, para poder hacer investigación y desarrollo con vocación, no se requiere estar en grandes ciudades. Lo único que hace esto es distraernos y no trabajar ni concentrarnos en la investigación. En Estados Unidos y Europa, todos los centros de producción e investigación no están en las ciudades. Todos están distanciados, en zonas aisladas prácticamente. Entonces, yo he tenido ese concepto siempre y nuestros investigadores en Chincha están prácticamente cerca a su área de trabajo. El investigador que está a mayor distancia son 10 minutos, Y por otro lado, las bacterias y los virus no tienen horario de trabajo. Claro. Entonces, si el investigador no está lo más cerca a ellos, nunca vas a poder hacer investigación. Lo que yo te iba a decir era, ahora ya sé por qué, ¿dónde vives? Claro. Vives en el laboratorio, literal. Lógico. O sea, puntualmente tú vives en el medio de tu misma empresa y vives donde bajas y estás frente al laboratorio. No vives lejos de tu pasión. Todo el personal que trabaja con nosotros prácticamente viven acá en Chincha y estamos en constante actividad científica. Hoy más que todo es mucho más fácil porque tenemos las redes de internet, el acceso a información y bibliografía de último minuto. Y esto nos da una gran ventaja para poder nosotros tener las últimas tecnologías en la producción de vacunas. Muchos emprendedores a veces creen que por falta de recursos uno no puede surgir. A mí me gustaría que les cuentes algunas anécdotas de cómo tú tenías que estudiar cuando tú estabas en la universidad. Tú me contabas mucho cuando yo te decía, papá, pero ¿por qué le das dinero a ese señor o por qué lo ayudas tanto? Y me contabas cómo fue tu fase universitaria, ¿no? ¿Qué es lo que hacías? Cuéntanos un poco qué es lo que hacías tú cuando estabas en la universidad para poder lograr estudiar. Bueno, yo en la época que estudié, prácticamente mi familia, mi madre, mi padre no tenían los suficientes recursos para poder sostenerme en la universidad. Sobre todo en esas épocas, pues un libro era algo oneroso, costosísimo tener un libro. En mi época no había el internet, no había los celulares, los teléfonos eran a manivela prácticamente. Entonces nosotros, para poder tener acceso a la información científica, teníamos que ir a bibliotecas y las bibliotecas tampoco estaban bien equipadas. Y mi madre y mi padre no me podían enviar. Mi padre se divorció de mi mamá cuando yo tenía 7 años. Prácticamente mi madre era profesora de colegio
y no le alcanzaba pues, para poder mantenerme a mí en Ica. Yo vine a Ica porque en Huánuco en ese tiempo no había universidad para estudiar medicina o biología, no había la carrera de biología todavía. Entonces, y a mí me gustaba la microbiología desde estudiante de colegio. Esto pues hizo de que yo me involucrara más en el trabajo no solo de la universidad, sino también fuera de la universidad. Y felizmente conseguí el asesoramiento de un profesor de microbiología, el doctor Luis Saona Black, que venía de Estados Unidos, de Cornell en esa época. Y él me dijo, ¿para qué vas a estudiar medicina? Mejor sigue veterinaria, si a ti te gusta la microbiología, vas a hacer más microbiología en veterinaria que en humanos. Y fue cierto. Y eso también me ayudó porque trabajando como ayudante de él en microbiología, yo podía tener acceso más a la industria veterinaria, de crianza de vacas, cerdos, etc. Y aislaba microbios, etc. Y eso también me ayudó tremendamente porque podía tener un ingreso extra por esos servicios. Trabajabas y estudiabas. Claro, estudiaba y trabajaba y me servía. Y es lo que prácticamente este tipo de vida es lo que me involucró en el mundo de la microbiología. Y de ahí fuiste profesor de la universidad. Claro, yo cuando era universitario prácticamente vivía prácticamente en el laboratorio. Y gran parte en el laboratorio también almorzaba, ¿no? Porque venía pues muestras de animales, pollos, etcétera, y a veces estaban en buen estado de salud, pero venían para un control y bueno, nosotros los preparábamos. Pues, y pues anécdotas de que hacían en la universidad los estudiantes, ¿no? Claro, para poder comer, porque no... a veces habían caballos para descartar y teníamos que comer carne de caballo, ¿no? Carne de lo que haya, porque en esa época éramos así. Y fueron grandes formas de vida. Llegué a hacer hasta vacaciones para muchos estudiantes, que son anécdotas muy buenas contra la gonorrea, porque en ese tiempo había muchas enfermedades venéreas. Y hice contra la gonorrea que trabajaron muy bien. Y muchos de ellos están vivos hasta ahora y me agradecen. Toda esta experiencia pues ha sido muy enriquecedora y la vida en Chincha es más tranquila. Hay muchas áreas para seguir trabajando, investigando, el área avícola, ganadera, crianza de equinos, bovinos, y eso nos enriquece mucho porque los virus animales son iguales que para los humanos, ¿no? Un coronavirus que afecta al humano también afecta a los animales. Entonces, si yo más que veterinario soy microbiólogo, por eso tengo el título de microbiólogo también, no solo de veterinario, sino también de microbiólogo. Y esa anécdota que cuando estudiaste en la Cayetano Heredia, te fuiste a la Cayetano Heredia a presentar, que justo estábamos y te reías, ¿qué pasó? Porque era extraño, ¿no? Que una persona, un veterinario vaya a querer hacer en la Cayetano Heredia una maestría, ¿no?